¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta serie de fichitas presidenciales. Les saluda Teófilo Huerta, quien no es un historiador, sino un apasionado de la historia. En esta ocasión vamos a abordar la fichita presidencial de un segundo presidente Adolfo, nada menos que Adolfo López Mateos, el primer presidente del que yo tengo conciencia real de su gestión, que lo viví, que lo seguí siendo niño, lo seguí en las noticias, en la cuestión del diálogo público, del entorno, y que llegué a verlo presencialmente a unos metros. Ahorita voy también con ese detalle, que ya también en otra serie lo relaté, pero ahora queda más. Voy a la fichita, en mi Word, así que disculparán un poquito la cuestión del contacto visual con ustedes, aunque pues está enfrentito esta, esta fichita. Aquí la tengo a la mano. Ya abrí otro archivo que no tiene nada que ver. Vamos con don Adolfo López Mateos. La presidencia corrió de 1958 a 1964. Eh, Su nombre completo fue Adolfo Felipe Neri López Mateos. Tenía tres nombres, ¿no? Adolfo Felipe Neri López Mateos. El relajo de principio, hay controversia tanto en el año que nació, nuevamente aquí todavía con estos presidentes, como con el lugar, ¿no? Oficialmente se establece que nació muy cerca de su casa de ustedes, en el municipio de Atizapán, Estado de México, el 26 de mayo o de 1909 o de 1910. Pero aquí tenemos un primer presidente nacido en el siglo XX. Prácticamente, pues hasta el momento, ya de aquí, de este momento para acá, todos nacen ya en el siglo XX. Bueno, al principio, precisamente en el movimiento de la revolución, ahí nació Adolfo López Mateos, nada más que el lugar, en la controversia, que no voy a detener demasiado porque es un escándalo esta situación, pero algunos eh, determinaban que era guatemalteco, que había nacido en Guatemala y que había incluso un acta de nacimiento de Guatemala. Se comprueba después que hay un acta de nacimiento en Atizapán. Ustedes saben que hay comprobaciones hasta con actas de nacimiento este, casi muy originales casi, ¿no? Que realizan ahí en Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Así que, ¿cuántos títulos universitarios no han puesto por ahí para que la gente lo tenga en su currículum? Pues en ese momento, un acta de nacimiento en aquellos tiempos, pues, a lo mejor políticamente fue muy viable generarla, ¿no? No sabemos, ¿no? Solamente sus parientes saben la verdad. Los parientes, los muy íntimos, etcétera. Porque es una situación de controversia, o sea, habrá quienes sigan afirmando que no era mexicano, era guatemalteco, y otros que era nacido acá en el Estado de México, ¿no? En donde se le rinde homenaje como mexiquense y toda la cuestión, y en Atizapán hay una estatua, pero pues es una cuestión política, ¿no? Ahora bien, quizás sí nació allí, ¿no? Y le crearon o le sembraron una cuestión falsa, pero cuando los rumores corren, pues también habrá que ver qué peso tiene. Eso también se va a ver ahorita con los papás, es un relajo. Según eso, tuvo ancestros ilustres como José Perfecto Mateos, que fue un abuelo materno, luchador y magistrado liberal. Y también se llegan a mencionar a otros muy ilustres como Ignacio Ramírez, escritor y político también, conocido como el Nigromante, y Juan Antonio Mateos, y también a Francisco Zarco. Aquí tengo yo que revisar muy bien la cuestión de las fuentes, cosa que también luego, o pudiera haber un error aquí de que me jalé un personaje, ¿no? Pero me había parecido ya Francisco Zarco con Ruiz Cortines. Entonces, si es verdad esto,
pues a lo mejor eran parientes lejanos los dos presidentes, ¿no? Ruiz Cortines y López Mateos. No me quiero meter en un enredo aquí tremendo, porque a lo mejor el error es mío, pero me apareció aquí también Francisco Zarco. Bueno, sus papás, ay, aquí sí es un relajo también. Eh, la mamá era Elena Mateos Vega, ¿no? No hay duda de doña Elena Mateos Vega. Y en ese sentido, pues también se puede decir, pues aunque hubiera nacido en Guatemala, era hijo de mexicana, ¿no? Lo que pasa que en aquel entonces era muy rígida la situación, y a diferencia de con Fox, que su mamá es extranjera, este, pues acá el hecho está que la madre era, era mexicana, ¿no? Entonces, aquí todavía no se valía lo del artículo que se reformó para aceptar que podría ser una cuestión derivada no estrictamente de nacionalidad de los padres y de los abuelos, toda esta cuestión que venía muy, muy, muy marcada en la Constitución, ¿no? Tiene que ser hijo de padres mexicanos, ¿no? Entonces ya con Fox cambiaron las cosas y hasta ahorita ha sido el único que se ha colado de esa manera. El único también entre comillas, porque recuerden que todos nuestros primeros presidentes de México, su nacionalidad original era neohispanos o novohispanos, como quiera poner el nombre, ¿no? Eran de una nación que no es nuestra nación mexicana, era la nación de la Nueva España, la colonia, ¿no? Entonces eran colonos españoles, nuestros primeros presidentes mexicanos, nacidos así, ya por la cuestión patriótica precisamente de querer gobernar México, pues como que se nacionalizaron mexicanos muchos de ellos, pero tenemos un montón en la primera etapa del siglo XIX, entonces ya cuando llega Fox es por otras circunstancias. Bueno, pero acá no se valía, y entonces si el señor fue guatemalteco, nacido en Guatemala, no estrictamente guatemalteco, que también no se desarrollaba todo esto de tener la doble nacionalidad, etcétera. Pero sí se valía, si además eso venía desde mucho antes, de todo, si se nacía en otro territorio y con hijo, con padre o madre mexicana, se podía registrar en México como mexicano. Entonces, había esa validez. La cuestión está que en lo presidencial ese hecho de todos modos anulaba la posibilidad de ser candidato a la presidencia porque no había nacido en México, ¿no? Entonces, por eso el mitote que se hizo, ¿no? Ya la distancia de que ya fue, se coló o no se coló, ya fue, y ahora ya hasta se reformó el artículo y toda la cuestión, pues ya quedó así como anécdota. Pero en aquel momento no era una cuestión anecdótica, era una cuestión seria. Ahora, lo fuerte está que está planchado que la mamá de Elena Mateos Vega. El problema está con el papá. El papá oficialmente, el papá oficialmente es Mariano Gerardo López Sánchez Román, ¿no? Un apellido segundo compuesto, ¿no? Pero ahí está el López, ¿no? Gerardo López, Mariano Gerardo López, ¿no? Su papá, Sánchez Román. Pero pues, las malas lenguas, etcétera, hablan también, independientemente si fue allá en Guatemala, no fue en Guatemala, etcétera. Ahora hay aquí un enredo, ¿no? No es que haya sido con un guatemalteco o de estilo, pero pues aquí pues, se meten con la mamá de López Mateos porque le adjudican pues un señor que pudo haber tenido ahí una relación con él antes. Este, y según ciertos documentos dicen que el padre real fue el español, ni siquiera guatemalteco, Gonzalo de Murga y Suinaga. Gonzalo de Murga y Suinaga. Y incluso cuando hablan de este tipo de cosas en las fuentes, hablan de que tuvo un encuentro con ese papá, Adolfo. Ya siendo grande, López Mateos se encontró con el padre real, ¿no? Y el otro, pues vendría a haber sido un padre adoptivo, que bueno, al aceptarlo, pues es también un papá, para López Mateos, pero según eso de sangre, ¿no? Pero vayan ustedes a saber. Aquí está todavía lo más delicado del asunto, ¿no? Aparte de que si nació allá en Guatemala o no nació, aparte ponen en entredicho la autenticidad de ser hijo de un López, ¿no? Obviamente a la hora de registrarlo, pues sí llevó ese López, pero
se le adjudican un papá real de Murga, ¿no? El apellido de Murga. Bueno, un lío con el pobre de López Mateos. Y el final también con la cuestión de su matrimonio y sus amantes. No, ahorita vamos a eso, ¿no? Así que no se vayan porque viene la cuestión de la farándula, que es cuando hablo de los motes y de los matrimonios y las amantes. Bueno, entonces todo un caso, nacimiento, hijo de quién, y luego casado con y no casado, y es un detalle ahí muy curioso que viene al rato. Bueno, ¿cómo eran sus hermanos? Tuvo hermanos, Mariano José, Elena de los Ángeles y Rafael Fernando López. Y por allí también hubo una Esperanza, según eso encontré, pero no tengo ahí la referencia de por qué Esperanza no le puse el apellido, ¿no? Pero parece que hay una hermana Esperanza. ¿Cómo era don Adolfo López Mateos? Simpático, agradable, amistoso, mujeriego, carismático, concertador, bohemio, natural, de calidad humana, sensible, bondadoso, tranquilo, generoso, firme. Era muy amable, empático. Yo la primera referencia que tengo de un presidente, pues me debía yo a una especie de papá de la nación, ¿no? Así se lo pintaban a uno, ¿no? Pues es el jefe de la nación, y es un tipo agradable, etcétera, etcétera. Y uno no se metía mucho en la política, en las problemáticas que tuvo, que ahorita vamos a eso, que bueno, para sus enemigos y para quienes señalan estas cosas, pues también fue duro y fue hasta, pues no muy amigable, ¿no? Obviamente. Pero en todo lo demás, definitivamente, López Mateos era un ser que pues, cautivaba, ¿no? Cautivaba a las mujeres, obviamente. El gran inspirador José Vasconcelos, él estuvo como vasconcelista, él estuvo a favor de la candidatura de Vasconcelos y formó parte del estudiantado que apoyaba a José Vasconcelos, todos esos mítines que existían, ¿no? Él vivió esa especie de fraude o no fraude, pero elección sucia que tuvo José Vasconcelos. La vivió muy marcadamente y su gran inspirador fue José Vasconcelos. Según eso tenía la creencia del catolicismo. Sus apodos juveniles eran el Toluco, ¿no? Estaba por acá, por el Estado de México, y vivió en Toluca, supongo, y el Guatemala, vean allí, que le pusieron también, y en la juventud, el Guatemala, porque efectivamente, un tiempo después, llegó a tener estudios por allá en Guatemala, o vivió, radicó un tiempo en Guatemala, pero ya más grande. Entonces llegaban a decir el Guatemala, ¿no? Pero para infortunio de él, cuando también llega lo de la candidatura, pues el tener el apodo de Guatemala y que, es que había nacido en Guatemala, pues, chocaba tremendamente la situación. Sus aficiones, la caminata, caminar mucho, box, fútbol, excursionismo y oratoria. Ahora estaría muy contento de saber que se ganó medalla de plata en el box olímpico. Bueno, lecturas, Sacha Yegulev de Andreyev, y también leyó a Sartre, a Vasconcelos y a Bergson. Estudios en el Colegio Francés, en la Escuela Nacional Preparatoria, en el Instituto Científico y Literario del Estado de México y en la Escuela de Economía de la Facultad de Jurisprudencia. Y se licenció precisamente en leyes por la UNAM. Profesión, abogado y político. ¿Qué cargos y oficios tuvo antes? Librero, bibliotecario, profesor y periodista. Vean, hay muchos periodistas que se convirtieron en presidentes desde iglesias y varios antiguos, ¿no? Gómez Farías, me parece también. Desde aquellos hasta varios presentes. Acabamos de tocar a Ruiz Cortines, que también hizo el periodismo, y también a Adolfo López Mateos. Bueno, creo que ya después ya no tocan eso. Ya después ya no visualizo ninguno de los más contemporáneos.
en la cuestión periodística. Agente del Ministerio Público, agente del Ministerio Público, delegado estudiantil del Partido Liberal Socialista, este, en 1929. Interventor del Banco Obrero, secretario particular del gobernador del Estado de México en 31, secretario general del Partido Nacional Revolucionario ya después en el DF. O sea, primero estuvo en una oposición por ahí, porque pues todavía no se formaba ni siquiera, o estaba en vías de formarse el que vendría a ser el PRI en aquel entonces. Pero ya después que se formó, él llegó a ser secretario general del PNR en el Distrito Federal, no a nivel federal. Interventor del Banco Obrero ante los talleres gráficos de la Nación, director de Educación Extraescolar y Estética de la Secretaría de Educación Pública, rector del Instituto Literario de Toluca, muy relacionado con la cuestión de la educación. Segundo secretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 46, senador de la República, jefe de campaña de Adolfo Ruiz Cortines en el 54 y secretario de Trabajo con Ruiz Cortines entre 52 y 55. Es un candidato que llega de la Secretaría del Trabajo, ahora es una secretaría un poquito minúscula que no le dan tanta importancia, ¿no? Bueno, este, como decía yo, se le imputa que el haber, que existen hasta pruebas de haber nacido en Patzia, en el departamento de Chimaltenango, en Guatemala, el 26 de mayo de 1909, lo cual lo inhabilitaba para aspirar a la presidencia, pero lo cual contundentemente lo negó y el Senado mismo de la República lo rechazó, esa aseveración que existía. Un Senado pues, totalmente afín al gobierno y el gobierno lo protegió, ¿no? O lo protegió o simplemente también lo avaló la situación. Logros previos. No, de estos no hablo mucho porque si no me entretengo demasiado. Hablo de los logros ya reales como presidente. Padrinos políticos, Carlos Riva Palacio, Isidro Fabela. Isidro Fabela marcó mucho. Militancia partidista, pues el PRI. Para su campaña había superado en la competencia dentro de su propio partido a Ángel Carvajal, a Antonio Carrillo Flores, a Gilberto Flores Muñoz, a Ignacio Morones Prieto y a Ernesto Uruchurtu. Todos ocupaban carteras en el gobierno de Ruiz Cortines. Eh, y enfrente, por lo tanto, Ernesto Uruchurtu estaba en el departamento del DF, que hace rato yo decía, sí estaba desde Ruiz Cortines, pues sí estaba desde Ruiz Cortines. Y siguió estando, me parece, con López Mateos. Bueno, y por el Partido Comunista Mexicano, por ahí, en ese tiempo, pues también Miguel Mendoza López aspiraba, pero el Partido Comunista no tenía registro ya. Antes le habían dado chance de estar en las boletas, después lo sacaron. Lemas de campaña, democracia y justicia social, patria, ciencia y trabajo, esta es una de las más fuertes, que se veía en las bardas en aquel entonces, y por un México mejor. Eh, Precisamente a mí me tocaba ver mucho, aunque no con su campaña de él, estaba yo bebé, y después ya crecí, pero ya lo que me tocó fueron las campañas del posterior, las bardas. Las bardas eran muy solicitadas, siguen siéndolo, pero en aquel momento era de lo más fuerte, ¿no? Hasta más que espectacular, porque tampoco ya había espectaculares de Pepsi, Coca-Cola y todo eso, pero no tanto, algunos sí recuerdo, pero no tantísimo. Y bueno, pues en aquel tiempo no existían ni redes sociales, ni nada por el estilo, ¿no? La televisión tímidamente, pues empezaba ahí con algunas campañas, pero lo más fuerte eran las bardas. Corriente política, el nacionalismo y diario político demócrata, desarrollo estabilizador. En su equipo de campaña estuvo Luis Echeverría y José López Portillo, que habrían de llegar mucho tiempo después de él, pero llegarían también a la presidencia. En los comicios celebrados el 6 de julio de 1958, en que yo seguía siendo un bebé y que seguramente fueron a votar mis padres, se votó casi, bueno, algunos votos, pero que no alcanzaban porcentaje por otros.
Luego por Luis H. Álvarez del Partido Acción Nacional, alcanzó el 9%. Y otra vez, yo creo que ya no iba a haber una escandalosa cifra hasta López Portillo. Pero resulta que Adolfo López Mateos obtuvo el 90%, 90.4%, 90% de votación, pues arrasó tremendamente con las elecciones. Eh, este, Vean lo que se ha dicho en otras elecciones, como pues también cuando fue lo de Calderón y López Obrador, y ahora que anda diciéndose tanto de esta de Claudia Sheinbaum, de que López Obrador estuvo muy metido en la elección. Vean lo que se decía en aquel momento. El PAN declaró una ilegal parcialidad y desenfrenada y pública actividad imposicionista a favor de López Mateos, por lo que la administración federal emanada de las elecciones será irremediablemente ilegítima y su ocupación del poder una usurpación. Esto lo dicen las fuentes, Memoria de México en Internet, de Dora Alicia Carmona. Por ahí rescata esta declaración del PAN, del Partido Acción Nacional, de que había habido una desenfrenada actividad imposicionista. ¿Pues de quién? De todo el aparato, del PRI y obviamente de Ruiz Cortines, toda esta cuestión, y que entonces la administración federal emanada de las elecciones, ya que declaran a López Mateos ganador, será irremediablemente ilegítima y su ocupación del poder una usurpación. O sea, señalaban que López Mateos iba a ser un usurpador, así como Calderón y así como ahora, con menor razón, ahora, bueno, ahí la oposición lo dice, Claudia Sheinbaum, ¿no? Por la injerencia sobre todo del presidente actual. Tuvo como antecesor a su tocayo Adolfo Ruiz Cortines. Su periodo presidencial corrió del 1 de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Su apelativo era embajador de México en el mundo, porque hacía muchas giras, obviamente, y este era el lado amable de decirle, embajador de México en el mundo. Gran presidente humano, según Torres Bodet. La edad en que ascendió al poder fue entre los, como hay controversia con el año de nacimiento, en el 9 o en el 10, se presume que asumió el poder o a los 49 o a los 50 años de edad, relativamente una madurez joven, y la terminó a los 55 o 56. También las fotografías y todo eso que no, por su enfermedad, ahorita vamos a esta cuestión, lo que padecía mucho de migraña, las fotos nos revelan a un señor, pues como de 60, más que de 50, ¿no? Desde el principio de su gestión. No tan acabado, digamos, como Ruiz Cortines, pero sí como sesentón, y no, era más joven. Toma de posesión en el Palacio de Bellas Artes, residencia oficial. Acá lo que nos remiten es que no ocupó Los Pinos, sino su casa particular en San Jerónimo. San Jerónimo, como Echeverría vivió. San Jerónimo 200, bueno, dice San Jerónimo 217, hasta con número, ¿no? La mera avenida, no ni siquiera la propia colonia o la zona, ¿no? Sino que en la avenida de San Jerónimo 217, ahí tenía la casa López Mateos, y ahí residió prácticamente. Seguramente, bueno, iba mucho al Palacio Nacional, pero no ocupó Los Pinos. Operador político Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, en el entorno nacional, pues se dio la nacionalización eléctrica, la creación del ISSSTE, hubo la huelga ferrocarrilera y el asesinato de Rubén Jaramillo. Son casos que vamos a repetir acá porque va a ser parte de sus logros o sus hierros o problemáticas. En el entorno mundial se dio la revolución cubana, el ascenso de Fidel Castro al poder, la fundación de la OPEP, esta organización petrolera internacional en 1960, se celebraron los Juegos Olímpicos en Roma,
en los 60, invasión norteamericana a Bahía de Cochinos en Playa Girón, Cuba, 61, la incursión de Estados Unidos en Vietnam, o sea, Estados Unidos contra Cuba, contra Vietnam, no, en 1961, la construcción del muro de Berlín en 61, Yuri Gagarin de la URSS llega al espacio en 61, o lo lanzan pues al espacio, crisis de misiles y el desmantelamiento de bases nucleares de la URSS en Cuba en 62, muere Marilyn Monroe en 1962, el Mundial de Fútbol de Chile en 62, primer trasplante de corazón en 64, se da la Beatlemanía en 1964 y los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Aquellos, los primeros televisados y con público, a diferencia de los recientes, tristemente. Bueno, entre los notorios homólogos, presidentes a la par de él, Eisenhower y John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson en Estados Unidos, Nikita Khrushchev en la URSS, Charles de Gaulle en Francia, Tito en Yugoslavia, Juan XXIII y Pablo VI le tocaron dos papas en el Vaticano, porque murió Juan XXIII y luego llegó Pablo VI. Manuel Urrutia, Osvaldo Dorticós en Cuba, dos presidentes en Cuba, y bueno, le toca el ascenso de Castro, pues ya también le va a tocar el propio Castro, aunque se maneja aquí la cuestión que hay que ver también política, porque por un lado Fidel Castro llegó a ser el primer ministro del partido y pues era el jefe máximo, pero se manejaban presidentes, luego ya unificó el ser primer ministro y presidente, ¿no? Pero entonces a la cabeza finalmente llegó a estar, en esos momentos le tocó a Fidel Castro, pero antes, en transición, había estado Manuel Urrutia y luego seguramente como cierta cuestión presidencial, Osvaldo Dorticós. Bueno, Rómulo Betancourt, Venezuela, Nerú en la India, Fuentes en Guatemala, Juliana en Holanda, pues como en la parte de la realeza, Selassie en Etiopía, Manuel Prado en Perú, Joao Goulart en Brasil, Jorge Alessandri en Chile, Rómulo Betancourt en Venezuela, Juan Bosch en la República Dominicana, Paz Estensoro en Bolivia, Sukarno en Indonesia y Hammarskjöld era el líder de la ONU, el secretario general de la ONU. Bueno, todos estos, además, muchos de ellos los visitó, los saludó o vinieron para acá con López Mateos. Giras internacionales, muchas, unas cuantas mencionadas aquí, en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, Perú, India, Japón, Indonesia, Filipinas, Francia, Yugoslavia, Polonia, Holanda y Alemania Occidental. Fueron visitas oficiales con los gobernantes. Vean aquí una docena de países, después de que nada más teníamos una referencia de un par de paisitos ahí que llegaban a visitar una escapadita y López Mateos se desató. Sus frases o lemas eran democracia y justicia social y patria, ciencia y trabajo. Que ya lo había mencionado como lema de campaña, pero bueno. Entre sus logros políticos podemos señalar la nacionalización eléctrica, el desarrollo estabilizador, la prosperidad económica, la reforma a la ley electoral, apertura por primera vez a diputados por partido, por fin. Muy pequeñamente, una cosa mínima. Después vendría ya hasta con López Portillo una cosa mayor y así poco a poco se ha escalado, pero en ese momento apenas. El Tratado de Tlatelolco, de la cuestión de la desnuclearización del subcontinente americano, muy importante en su tiempo, y bueno, que sigue vigente, que lo firmaron varios países para que acá en América Latina, en toda América, sea zona no nuclear, ¿no? Para una cuestión bélica.
obviamente. Reparto de tierras aún, porque después se acabaron ya los repartos. La política de mejoramiento social, la creación del ISSSTE, se había creado el Seguro Social, acá con él en 60 se crea el ISSSTE, la creación también del Instituto de Protección a la Infancia, eh, que se conoció como INPI, con M, INPI, que hoy ya se llama DIF, la introducción del reparto de utilidades, que no existía, la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito, por eso en aquel fue el boom, y uno, el primer privilegiado de recibir libros de texto con esas portadas inmortales para la historia de la patria, ¿no? Modelo que tenía una bandera y ella vestida de patria. Bueno, eh, muy semejante a lo de Francia, que también tienen, ahora que hubo la inauguración allá, la cantante que representaba a la patria arriba del Gran Palace. Bueno, eh, eso es de lo más importante en cuanto a logros políticos. En los materiales, las construcciones de unidades habitacionales, como la de Nunualco, Tlatelolco, que después, bueno, padeció esto del terremoto del 85, desgraciadamente, pero bueno, fue un boom la creación de esa unidad habitacional gigantesca, ¿no? Que yo viví en la infancia mucho por una queridísima tía, eh, tía Amira. Bueno, también la unidad de Independencia, acá por San Jerónimo, precisamente por la zona en donde él vivía y despachaba. La unidad Kennedy, que ya no es muy socorrida llamada, ya no he escuchado yo desde la unidad Kennedy, yo no sé si le cambiaron el nombre o desapareció o qué demonios, pero antes sonaba bastante la unidad habitacional Kennedy. Y como eso muchas migas con Kennedy, le pusieron en homenaje a un presidente norteamericano, ¿no? La cuestión de la barbería desde acá de México, la unidad Kennedy. Bueno, museos, se crearon varios museos de la historia natural del virreinato también, la historia natural en Chapultepec, del virreinato, el de la Ciudad de México, que está sobre Pino Suárez, el de antropología e historia, obviamente, el máximo ícono ahí en Chapultepec. La construcción, bueno, también le tocó, ya lo tenía yo referido con Ruiz Cortines, también tengo que afinar estas cosas. A lo mejor heredó todavía parte de la construcción del Centro Médico Nacional, eh, polos de desarrollo turístico y el ferrocarril Chihuahua Pacífico y la autopista México-Puebla. Se le deben a, ya como autopista, a López Mateos. Entre sus problemáticas o equivocaciones, yerros, pues estuvo el movimiento ferrocarrilero, la huelga que hubo en 1958-1959, el asesinato de un líder campesino, Rubén Jaramillo, en 1962, el rompimiento de relaciones con Guatemala, ese Guatemala que parecía que había nacido allí, pero bueno, pero muy entrañable también porque ahí había ido en algún momento, había vivido, sofocación de insurrección y sentencia a líderes, precisamente del movimiento ferrocarrilero principalmente, levantamientos estudiantiles ya desde entonces, en el 60, ya venía ahí la semillita de levantamientos estudiantiles, pues apresar a políticos, a líderes como Demetrio Vallejo, a Otón Salazar del Magisterio, Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Comunista, a David Alfaro Siqueiros, el pintor, a Filomeno Mata Junior, Filomeno Mata Junior, pero también periodista, todos esos, encerrarlos, así como ahora con Maduro en Venezuela, ¿no? No estás conmigo, a la cárcel, ¿no? Protagonismo del expresidente Cárdenas, la padeció también López Mateos, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, precisamente donde estuvo enrolado un poco Lázaro Cárdenas, demandas sindicales de telegrafistas, telefonistas, petroleros, o sea, aparte de las huelgas y la cosa fuerte de los ferrocarrileros, tuvo otros movimientos de telegrafistas, telefonistas, petroleros, y era raro lo del petróleo, ¿no?
ya muy cooptado un poco ahí, incluso a la actualidad, pues es difícil pensar ahorita en una huelga petrolera, ¿no? Es un sindicato muy afín a los gobiernos, ¿no? Conflictos caciquiles en San Luis Potosí y rebelión navista, un líder nava que después volvería también ese apellido a estar ahí presente en San Luis Potosí, seguramente eh, un descendiente. Desigualdad entre sectores de la clase trabajadora, crisis cubana, a nivel internacional, represión, eh, pues a la resistencia social, detención y muchos de los líderes que ya mencioné, ¿no? Bueno, y ya me repetiría. Salvador Nava era el candidato a gobierno de San Luis Potosí. Bueno, documento sobresaliente en ese momento, el Tratado de Tlatelolco, no sé por qué aquí se me puso de esta manera como columna. Bueno, después arreglo aquí. El Tratado de Tlatelolco pues, es un documento trascendental de López Mateos y también en su tiempo la ley de radio y televisión que duró muchísimo, muchísimo. Ya era bastante arcaica la ley de radio y televisión hasta que vino la nueva de hace un sexenio, 2 sexenios, prácticamente. No sé si a principios de con Peña Nieto, finales de Calderón, pero por ahí vino ya la nueva ley de comunicaciones. Se me va el nombre completo, lo debo tener presente porque yo soy comunicador, pero disculparán, pero es que fue más largo el término y desapareció por fin esta ley que fue muy importante cuando la planteó López Mateos, pero duró muchísimos sexenios, muchísimos, y había cosas ya muy anquilosadas. Entonces, bueno, en su momento fue un documento sobresaliente de su administración, la ley de radio y televisión. La población, hay más o menos, aquí más o menos con la anterior, ¿no? Unos 2 millones, 3 millones más. Casi 35 millones de habitantes en México. La inflación, promedio anual, bueno, aquí tengo una disparidad tremenda entre las cifras que conseguí que tengo que revisar. Yo apunto por aquí, pero después me salen ahí. Por un lado me salió una inflación escandalosísima y por otra una menor, así que mejor no doy el dato. En cambio, el crecimiento se dice que fue alto, 6.6% anual. Venía bastante estabilidad, un crecimiento que incluso siguió en el siguiente sexenio. Adversarios ideológicos, Demetrio Vallejo, Valentín Campas, Celestino Garza. Resentidos políticos, pues, no anoté aquí, pero seguramente pues muchísimos de los que encerró en la cárcel, ¿no? Eran resentidos políticos, ¿no? David Alfaro Siqueiros, por ejemplo. Líderes rebeldes, Rubén Jaramillo, Demetrio Vallejo, Valentín Campas, Salvador Nava, perdón, Salvador Nava. Salvador Novo es el escritor, el poeta. No, Salvador Nava, que era el aspirante al gobierno de San Luis Potosí, y que obviamente todavía no se permitía esa oposición apenas se abrían los espacios para diputados, para gobernadores todavía para nada. Mote sarcástico por sus giras internacionales continuas, casi salía a cada rato, López Paseos, ¿no? Aquí sí un contraste radical con la actual administración, en que se ha constreñido y ha salido unas cuantas veces Estados Unidos, alguna parte en Sudamérica y unos cuantos días, y párenle de contar, Europa prácticamente no lo ha tocado, la actual administración, ha sido Estados Unidos y y algunos países de Centro y Sudamérica, pero hasta allí. En cambio, este hombre pues, era por todo el mundo. López Paseos. Bueno, heredero político, Augusto Gómez Villanueva, por ahí lo señalan, un líder que estaba mucho con el cuestión campesina, que se adhirió totalmente al partido y que es un sujeto, imagínense, estamos hablando del sexenio de los 60, finales de los 50, principios de los 60, y este señor Augusto Gómez Villanueva, pues va, yo creo que para el centenario, porque ahí anda, es actual diputado, me parece, está, si no diputado, senador, pero me parece que es más diputado,
es actual diputado del PRI, ahorita en receso prácticamente, no está operando la Cámara, nada más las comisiones, etcétera, y ya va a dejar, parece que él no se religió, va a dejar ahorita, va a descansar un rato, ¿no? Pero ahí andaba Augusto Gómez Villanueva, muy del tiempo también un poco de Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, ¿qué prospectos había para la sucesión de López Mateos? Pues Gustavo Díaz Ordaz, Donato Miranda Fonseca, Antonio Ortiz Mena, Antonio Rocha Cordero y Raúl, lo menciona por ahí, es menor, ¿eh? Hay un libro actual que acabo de consultar y lo menciona, entonces ya lo metí porque pues, me voy a las fuentes. Pero en las demás fuentes que tengo precisamente no lo mencionaban. Entonces, en una escala menor, Raúl Salinas Lozano, el padre de Carlos Salinas de Gortari, supuestamente tenía cierta aspiración presidencial a suceder a López Mateos, ¿no? Porque lo tuvo de secretario, lo tuvo en su gabinete López Mateos, Raúl Salinas Lozano. Bueno, pero más fuertes eran los otros, sobre todo este, Ortiz Mena, Donato Miranda Fonseca y Díaz Ordaz, que salió ganando. Bueno, y enfrente José González Torres por el PAN. Sucesor inmediato, entonces, pues el que ganó la candidatura y ganó la, la votación, Gustavo Díaz Ordaz. Actividades y cargos posteriores de López Mateos, presidente fundador del comité organizador de la 19ª Olimpiada, ¿no? De los 19 Juegos Olímpicos en México. Ese cargo lo desempeñó en 1965 a 1966. Él echó a andar mucho eso, estuvo, pues avaló, durante su presidencia, avaló que México fuera el candidato, y ya cuando le dieron la organización, que la dan mucho antes, pues ahí estaba él muy complácemes de que se le hubiera dado a México eso. Entonces, en cuanto dejó la presidencia, le habían dado la presidencia del comité organizador, pero prácticamente duró un año porque luego se enfermó gravemente, que ahorita vamos a esa cuestión. Entonces, me habían dicho, bueno, tú fuiste un impulsor de que México tenga los Juegos Olímpicos, de abrir esta posibilidad, entonces tú debes de estar al frente del comité organizador. Y él pues había celebrado mucho que lo nombraran posteriormente a su presidencia como presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de México. Pero no llegó, la mala suerte es que se muere antes, sino prácticamente hubiera estado también en la inauguración, él allí, como, como ahora están estos funcionarios que en las inauguraciones y en las clausuras, hubiera estado López Mateos porque era el presidente del comité organizador, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Ahorita lo vamos a ver. Fue autor de Delitos en contra de la economía política, fue su tesis de licenciatura de abogado en la UNAM. Luego escribió la Constitución Mexicana de 1917, eso lo hizo en 1955, y México, 50 años de revolución. Prácticamente lo hizo en su gestión. Propiedades, casa en San Jerónimo y un departamento, un poco modesto. Esposas, Eva Sámano Bishop, con quien se casó en 1937 y según se había separado en 69, pero según formalmente no sucedió. Civilmente no ocurrió, no se dio el divorcio, lo andaba gestionando por ahí bajito del agua, que no hubiera mucho escándalo. Todavía fue un presidente que nos cuidaban mucho las formas, ¿no? Ya con López Portillo como que dijeron, ya, pues se descaró, ya se sabe esto, ya se sabe el otro, entonces, además, bueno, su propio matrimonio era con una mujer también muy especial, ¿no? Para no decir otras cosas, y lo que vino después con la actriz Sasha Montenegro, entonces como que ahí se acabó toda la cuestión de cuidar tanto las formas, y se empezó a saber
inmediatamente después de los divorcios que casi todos los presidentes han tenido, ¿no? Hasta la actualidad en que está muy raro esta cuestión de que López Obrador vaya a ir a vivir solo, aunque no ha habido nada formal, su señora esposa pues todavía defiende además en redes que es la actual esposa de López Obrador, ¿no? Entonces no sé qué vaya a suceder después, no se sabe, pero ella misma también ha dicho que ella va a radicar acá y López Obrador va a estar viviendo en Tabasco, ¿no? O sea, van a tener una separación no formal, no legal, pero sí física, ¿no? Entonces es otra cuestión, pero es curioso. Pero allá, que fue muy curioso lo que se dio, les había anticipado desde el principio, eh, pues cuidaron mucho las formas. En aquel tiempo realmente no se oyó de eso, no se supo. O cuando se supo, si se supo, lo constriñeron demasiado, los periódicos no lo replicaron a los cuatro vientos, ni nada por el estilo. Y entonces uno se viene enterando mucho tiempo después todas estas cuestiones. Este, Resulta que empezó a tener relación con Angelina Gutiérrez Sadurni. También se le conoció otra con Celestina Vargas, ¿no? También por allí. Pero con Angelina Gutiérrez Sadurni, no sé cómo demonios, pero se habla de que de alguna manera hubo una especie de matrimonio religioso, ¿no? No sé si con Eva Serrano no lo tenía, porque también la iglesia ya ven cómo es de estricta, aunque cuando es la cuestión política, pues también ceden, como con Fox, ¿no? Con Fox que rompió ahí la relación a nivel religioso, pero con Angelina Gutiérrez Sadurni, aparentemente hubo un privado matrimonio religioso. No sé si un padre se prestó a ello, no sé si fue oficialmente religioso o qué demonios sucedió allí. Hay que estudiarle un poquito más la cuestión. La cosa está que Angelina Gutiérrez Adún ya prácticamente se sentía pues la nueva esposa de López Mateos, terminando el sexenio, o sea, también cuidó ahí mucho las formas, pero ya tenía relación antes. Y luego terminando es cuando aparentemente vino esa especie de matrimonio. La cuestión está que en lo civil, también terminando, estaba con el trámite del divorcio. No se encontró con estas cosas que hay ahora, que en cada esquina uno encuentra divorcios express, ¿no? Y que tramitan ahí, que además el trámite sí, efectivamente, antes se dilataba más y ahora es más expedito. Entonces, en aquel tiempo yo creo que no era tanto, a pesar de que hubiera tenido palancas y cualquier cosa, pues no era tan fácil. Entonces estaba llevándose el proceso de divorcio de Eva Sámano y no concluyó. Entonces, él confiando en que ya estaba caminando el divorcio, pues ya estaba incluso este, tratando bueno, viviendo prácticamente con Angelina Gutiérrez, ¿no? Y habiéndose gestado esa especie de matrimonio religioso, ¿no? Hay que expurgarle ahí la cosa. No sé si ustedes sepan algo y ahí me lo comenten más, ¿no? ¿Cómo es que se dio eso? Pero ya estaba ahí, ¿no? Ya estaba planchado que iba a tener como esposa nueva a Angelina Gutiérrez Sadurni. Este, de hecho, pues tuvo una hija. Ahorita les voy a mencionar esta cuestión. Este, y a lo que voy también es que no ocurrió totalmente porque pues se enfermó. ¿Cómo se enfermó? Ahorita les digo porque voy a mencionarlo, el hecho, por ejemplo, de los hijos. Su hija con la señora Eva era Eva Leonor López Mateos Sámano, que además era una hija adoptiva. ¿Cómo era que era adoptiva? No, no sé. Este, ya ven que además, pues, venía de esta situación de su mamá también. Y entonces con la esposa, pues igual, no sé si era una situación de la esposa que haya tenido una hija antes, o era de una sobrina,
o realmente adoptaron de, de alguien desconocido, pero le dieron sus apellidos, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, ¿no? O sea, aquí no es cuestión de adjudicar esos motes tan feos que ocurren de los hijastros y esas cosas, ¿no? Que el hijastro todavía está decente, digamos, hay otros adjetivos más feos. El hecho está que pues la adoptaron y era su hija, ¿no? Hija adoptiva, pero era su hija. Eva Leonor López Mateos Sama, que falleció en 2018. ¿No? No sé cuándo nació, pero falleció en 2018. Y tuvo a Elena de Los Ángeles López Gutiérrez con Angelina. Y según eso, pues también Adolfo López Mateos Gutiérrez. Nada más que ese sí jaló el López Mateos. Pero deben de haber sido ambos hijos de, de Angelina, los dos. Ángeles López Gutiérrez nació en 1966, así que seguramente hasta ahorita no tengo reportado que haya fallecido la hija que tuvo con Angelina. Y vean, si el sexenio terminó en 64, luego, pues engendró, o sea, después, no durante el sexenio, guardó las formas, pero en ese añito y medio después había engendrado prácticamente a dos hijos, porque Adolfo López Mateos Gutiérrez nació al año siguiente, en 67, y murió en 2001. Ya murió Adolfo López Mateos Gutiérrez, nada más que sí lo registraron con el nombre, el apellido compuesto López Mateos. A Angelina, a Elena de Los Ángeles no, ella nada más se quedó con el López Gutiérrez. Bueno, pero los dos de Angelina. Entonces ya ahí ya se había casado desde que, como religiosamente, había engendrado dos hijos, prácticamente pues no los conoció. Y porque vamos a ver esta cuestión. 69, bueno, sí los debió haber conocido porque no creo que haya durado tanto tiempo. Los tenía bebés, pero él fue a visitar a su hija de Coneva Saman, a la hija adoptiva. Fue a visitar a su hija, que pues estaba todavía pequeña, era una niña, la fue a visitar y ahí en la visita, en la casa de antes, le vino el problema mayor, su desgracia, de su aneurisma, y ahí se desmayó y ahí se lo llevaron al hospital y del hospital pues entró en coma y se lo llevaron de manera vegetativa, ¿no? Sin mayores esperanzas, pero todavía conectado, se lo llevaron otra vez a la casa de antes, ¿no? O sea, se lo secuestró su primera esposa, dijo, pues no te has divorciado, no ha corrido al divorcio, entonces yo te llevo nuevamente a la casa. Humanamente, bueno, pues lo cuidó, ¿no? Se lo llevó como esposa a la casa anterior, pero pues se lo robó a la nueva pseudo esposa, ¿no? La nueva este, señora con la que se estaba relacionando López Mateos, así que se lo quitó. Ya estaba prácticamente viniendo de allá, pues ya tenía dos hijos nuevos, pero se lo robó, dijo, ¿para qué lo quieres así? ¿No? Se lo trajo para acá, ¿no? Perdón ustedes, pero es que es de telenovela todo lo que fue su nacimiento, que si el papá es uno, si el papá es el otro, y luego él también era en una situación muy difícil, porque que se divorcia, que no se divorcia, que no corre el divorcio, entonces formalmente seguía siendo esposo de Eva Semano, pero a la vez aparentemente ya era esposo de Angelina en lo religioso, entonces es un relajo total. Entonces ahí están las dos señoras y ahí están los hijos, una con Eva Sámano, adoptiva, pero hija, y las otros dos hijos con la nueva señora. Ahí está toda la descendencia. Y uno ya fallecido, entonces la que sobrevive, aunque curiosamente fuera de reflectores, aparece por ahí en cuestiones de homenajes a otros parientes, los descendientes, pero no, pero no Elena de Los Ángeles López Gutiérrez, no aparece para nada. Y por ahí se tiene la referencia de una nieta, que es Juliana Zoila López Mateos, ¿no? Que también habría que ver
que anda haciendo por allí, y a lo mejor ella sí se presenta algún homenaje. Las enfermedades a que tenía, a que padecía eran dolores intensos de cabeza, o sea, migraña, que desde antes de la presidencia, durante la presidencia y después de la presidencia, los padecía tremendamente, ¿no? A veces tenía que interrumpir cosas, no se notó, o sea, se aguantaba y después ya se recluía, pero con dolores intensísimos, migraña. Bueno, eh, no sé si en sus cosas de sus gustos mencioné lo del automovilismo, porque también una anécdota es que salía, se escapaba a manejar su auto por su cuenta, sin seguridad, sin nada, y recorría el periférico recién estrenado y a alta velocidad, ¿no? López Mateos, así como presidente de las cosas anecdóticas que se dan. Bueno, lugar y fecha de... Y hay que, lo que también quiero señalar con todas estas fichitas presidenciales es a los seres humanos de carne y hueso, ¿no? O sea, no a la parte estrambótica, este, eh, lejana, como si se les pusiera en una especie de altar, cosas así, o a la vez, pues, esos políticos mediáticos, ni una cosa ni otra, sino a los seres de carne y hueso, ¿no? Desentrañar algunas cositas que a veces unas, pues, a lo mejor caen en falsedades, en rumores, etcétera, pero pues que ahí están presentes, ¿no? Por cierto, la anécdota rápida de cuando lo llegué a ver yo es porque fue a inaugurar mi kinder, el Kinder República de Nicaragua en la colonia El Reloj, en la Ciudad de México, junto con el mercado, el reloj, pegadito, kinder y mercado juntitos, entonces muy fácil. Fue un momento en que se desató toda esa cuestión de construcciones de muchas escuelas y de muchos mercados públicos, y entonces eh, inauguró las dos cosas ahí. Curiosamente, no sé por qué, yo debía ir de blanco vestidito al kinder y jardín de niños o kinder, y estar ahí haciendo escolta y toda la cuestión y ver la inauguración, ¿no? Pero a la mera hora mis padres pues dijeron, pues que no, pues, que faltara, que no tenía necesidad, como que no sé por qué, ¿no? A veces locuras de nosotros los papás de decir, a esto vas, a esto no vas. Y no fui, pero sí fui casi al acto, por fuerita. O sea, inmediatamente después de la hora de entrada oficial que debe de haber al jardín de niños, que seguramente afuera iba a ser muy temprano, y eso fue lo que no quisieron, llevarme muy temprano, despertarme más temprano o algo. Me llevaron a la hora en que sí estaba anunciada la cuestión de la inauguración. Bueno, el jardín de niños pues entran a las 9, no a las 8, ¿no? Bueno, en aquel tiempo creo que era a las 9 de la mañana. Entonces a lo mejor citaban a las 8, ¿sí? Total que a las 9 en punto yo estaba en el camellón, un camellón muy cerquita, enfrentito. Creo que nomás la calle, pues, eran 2 metros de distancia, 3 metros, con la banqueta hacia el jardín de niños. Y entonces yo estuve allí en el momento en que andaba ahí caminando, precisamente López Mateos del kinder, al mercado, y en el mercado jalando el cordoncito para inaugurar la plaquita, con la placa, el mercado. Entonces, todo ese acto lo viví en primera fila, porque además, pues sí había mucha gente, pero no una cosa que le impidiera a uno estar en la primera fila del camellón con mi mamá en ese momento, y y ver al presidente López Mateos en persona, ¿no? Y entonces yo ver al presidente, ¿no? Con eso nací, con saber que era mi presidente del país, y entonces pues conocerlo allí al presidente de México, López Mateos, y efectivamente pues, ver esa cara que ya había visto yo en televisión, muy rosado, muy rosada su cara, cabellera blanca, muy entrecana, y y ya, a mí me tocó ya prácticamente canoso. Y luego, aparte, ver esa sonrisa, ¿no? Esa sonrisa que, bueno, muchas son fingidas, etcétera. Quien, hasta Echeverría sonreía, Peña Nieto sonreía, pero acá se le veía una sonrisa como que más franca, y más, que le salía más, con una gran boca que tenía Adolfo López Mateos, y realmente sí extendía pues los labios de una manera muy especial,
y sonreía hacia todo el mundo. Obviamente sonrió hacia el lado en que estábamos nosotros de camino. Esa anécdota personal para referirles esa vivencia con un presidente de la República, ¿no? No es una vivencia política, laboral, ni nada por el estilo, es una vivencia también humana y además, desde mi perspectiva, infantil totalmente, ¿no? Yo, pues, 5 años que tendría, 58, tenía dos, ¿cuándo inauguraría aquello? Pues estaba yo en el kinder en el, en el 60, primero entré en el 62, así que eso debe haber sucedido en el 60, en algún mes de 1960. eh, entonces yo tenía, no, pero ya había pasado yo el primer grado de jardín de niños, entonces pudo haber sido en el 61, ¿no? Entonces yo tenía 5 años, ¿no? Para concluir, pero 5 años de vida, ¿no? 5 años de vida, es muy poquito, entonces, y lo recuerdo perfectamente. Si me acuerdo de cosas más atrás, increíble, ¿no? Pero bueno, vamos al desenlace de su vida. Entonces tiene un aneurisma cerebral tras 2 años en estado vegetativo. Tras 2 años, o sea, le dio eso en la casa que habitaba, se lo llevaron al hospital, lo regresaron y se pasó ahí 2 años en estado vegetativo. Esto ocurrió, pues, como se mencionaba, o a los 59 o a los 60 años, en que es su deceso. Una madurez muy joven, ¿no? Lugar y fecha del deceso, Casa de San Jerónimo, en la Ciudad de México, 22 de septiembre de 1969. Esta muerte ya me toca cuando yo estoy incursionando en la secundaria, ¿no? Secundaria, se supo el fallecimiento de López Mateos. Me parece que también me tocó el fallecimiento de Lázaro Cárdenas. Cuando estuve yo en secundaria me tocaron dos decesos de presidentes mexicanos. Sus restos mortuorios descansaron primero en el Panteón Jardín del Distrito Federal y después ya los trasladaron hasta acá al monumento en Atizapán de Zaragoza, de donde dicen que nació. Bueno, en memoria de él hay una ciudad López Mateos en el Estado de México, por acá, el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, ya que creó el ISSSTE, el, el hospital que está allá en Avenida Universidad, este, cerca de la colonia del Valle, pero ya viene siendo otra colonia por allí, es el Hospital Adolfo López Mateos. Bueno, también hay Avenidas López Mateos, aquí mismo también en el Estado de México hay una, también propio Atizapán, y también en Guadalajara. Ahí es muy famosa la Avenida López Mateos de Guadalajara, y en el museo y estatua en Atizapán. Museo que tampoco he visitado y no sé qué tan bien cuidado lo tengan y qué tan desarrollado esté, pero según eso hay un museo. Luego falta como que más publicidad de estas cosas, porque finalmente pues ya pasado, si en vida se le considera así como, o se le considera más antes todavía al presidente encumbrado, pero pues después es muy interesante, aunque sea por morbo, pues conocer la casa, este museo, el museo que existe. En este caso no dice casa museo, quizá no haya sido su casa, pero le levantaron un museo. No sé qué tan vigente sea, qué tan real y existente sea. Lo tengo como tarea ya que tengo yo aquí, pues, relativamente cercano a unos kilómetros de Atizapán, ¿no? Quizá me separen unos 12, 15 kilómetros de ese lugar. Bueno, consulta de fuentes, la presidencia imperial de Enrique Krause, la historia de la Revolución Mexicana de Olga Pellicer y José Luis Reina, editado por el Colegio de México, el diccionario de Juana Vázquez Gómez, Milenios de México, Humberto Musacchio, y finalmente también en internet, pues Wikipedia, obviamente, y eh, la memoria de México de Doralicia Carmona, eh, Elena Tamayo y Tomás Fernández con su biografía de Adolfo López Mateos, y hasta allí. Y vamos con la valoración de su gestión. Encontramos que, fiel al espíritu vasconcelista, López Mateos imprimió a su gestión un sello nacionalista y de desarrollo social, no exento de reclamos y conflictos sociales,
principalmente de médicos, maestros, ferrocarrileros y campesinos. Su gestión quedó ensombrecida por el asesinato del líder campesino Jaramillo. Lo positivo, su proyecto nacionalista, el sensible equilibrio entre acciones de justicia social y desarrollo económico, así como el amplio espectro de nuevas instituciones y obras sociales. Lo negativo, la represión obrera, campesina y magisterial, así como la intolerancia a la disidencia y la determinación de contar con presos políticos. O sea que los claroscuros de un presidente aparentemente bastante querido, pero también, en mucho también por las clases medias, esta cuestión que yo viví de esa inauguración, gente aplaudía a López Mateos, pero hasta después uno se entera cuando estudia toda esta represión a líderes, a movimientos, etcétera, que quizá también en ese tiempo los medios ocultaron mucho o lo tenían muy secundariamente, entonces no lo vivía uno, ¿no? Y yo como me enteraba más por la televisión, por la radio, pues eso no lo mencionaba, ¿no? No mencionaban las partes negativas, sino los logros, la hora nacional, puro logro de la gestión, ¿no? Este, eso sí, sí tenía la hora nacional, ¿no? Ahora la hora nacional es más revista. Sí hablan de ciertas cosas, de obras, de esto, de aquello, pero en una fracción, sobre todo ahora en media hora, porque la otra media hora es local, y y lo demás es un poco más una revista cultural. Entonces, en eso ha venido prosperando la hora nacional, ya no es tan de proclama de las cosas, ¿no? Pues para eso, ahora en la administración se tiene la mañanera, ¿no? O sea, que son más horas y diarias. Entonces, ¿para qué se va a querer ya la hora nacional semanal? En ese sentido, pasó a ser una revista cultural. En aquel tiempo era lo fuerte, la hora nacional semanal, en que se destacaban todas las virtudes y logros de la gestión y proclamas y discursos del presidente en el momento, ¿no? Y eso, pues estuvo todavía hasta prácticamente épocas de Ernesto Zedillo, yo creo, ¿no? Más o menos. Empezó a cambiar un poco, a variar ya con Salinas, con Zedillo, ya empezó a tener otros tintes, ¿no? Pero quizá el corte fuerte fue con hacia Miguel de la Madrid. Y después quedó una secuela con los otros presidentes. Y ya con Fox se reformó bastante. Con Fox se reformó bastante y ya heredó otro tipo de hora nacional. Y así ha sido esta cuestión. Bueno, esta fue la fichita presidencial de don Adolfo López Mateos. Con este sigamos a la hora. Creo que con los siguientes presidentes así vamos a estar con horas completas, porque hay bastante que decir. Yo agradezco mucho su compañía. Algunos de los que estuvieron en la reciente fichita, pues ya no aparecieron por aquí, pero agradezco muchísimo a quienes hayan acompañado y que no lo revelen, no lo, no lo comenten aquí. Y se queda el Facebook grabado también para eh, quienes gusten sumarse o si ustedes tienen a bien recomendarlo. Igual en el canal de YouTube, Teófilo Huerta, también permanece ahí esta emisión. Muchísimas gracias y pues agradezco mucho su compañía. Nos vemos en la siguiente fichita presencial. Quienes todavía tengan ganas por ahí, en esta sesión todavía hay una más. Pero bueno, hasta luego.